importante para todos compartir estos conocimientos que hoy se tienen sobre la genética y su impacto en el cáncer. Para ello, en este bloque contamos con tres especialistas. Una es la doctora Marisa, que va a empezar con la importancia de la evaluación genética en cáncer de mama, los criterios de referencia y las bases de evidencia son fundamentales, porque como sabemos, estos estudios genéticos tienen impacto no solo en el paciente, sino también en su familia. En la siguiente presentación vamos a hablar un poco sobre cómo es que se hace el diagnóstico a nivel molecular desde el laboratorio, cómo es que nosotros detectamos una variante, la clasificamos y finalmente cómo es que vamos a dar esa información a los pacientes. Y en la tercera ponencia, que está a cargo de la doctora Pamela Mora, vamos a hablar más de los síndromes genéticos, es decir, con toda esta información, cuál va a ser el mejor manejo que se podría proveer a este paciente y a su familia. Es muy probable entonces que en el transcurso de estas tres presentaciones veamos que muchos conceptos se van a ir repitiendo porque todos estos están integrados. De hecho, no hay forma de separar un concepto del otro y por lo tanto vamos a ver de alguna manera desde el laboratorio cómo es que se utiliza la parte clínica y cómo es que previamente nosotros debemos sospechar un síndrome y finalmente cómo es que se va a dar el manejo y el tratamiento con la doctora Muriel en la última presentación. Para ello voy a pedir a la doctora Marisa Cosa que nos acompañe. Ella es médico genetista, actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es quien va a dirigir la primera presentación. Bueno, es un aplauso para la doctora. Gracias, soy médico genetista del Hospital Neoplásicas de Marisa. El tema que voy a tratar es sobre la importancia de la evaluación genética del cáncer de mama en los criterios de referencia, las bases biológicas y la asesoría de la evaluación. La evaluación y el conocimiento de la predisposición genética al cáncer de mama juega un papel invaluable para la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, tanto en los tumores primarios, pero también nos permite una prevención para evitar la detección temprana de tumores segundos primarios, no solo a nivel de las mamas, sino también en otros tipos, por ejemplo el cáncer de ovario. Y a través del análisis de los genes específicos relacionados a los antecedentes personales y familiares, podemos identificar a las personas con un riesgo elevado de desarrollar el cáncer. Podemos identificar estas personas que tienen un alto riesgo de desarrollar el cáncer de mama. Tenemos aquí una comparación. Como sabemos, el riesgo de la población general para desarrollar el cáncer de mama va aproximadamente entre 8 a 12%. Las personas que tienen un síndrome de predisposición genética al cáncer de mama en este caso, puede llegar incluso ese riesgo hasta 80% relacionados a algunos genes, por ejemplo los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces vemos que es un alto riesgo comparado al resto de la población general. Por lo tanto, las medidas que se tendrían que tomar para prevenir con los chequeos de screening general en población general, por supuesto, no serían suficientes. Tienen que ser manejados de otro modo. Entonces, esta información de riesgo nos permite, por supuesto, implementar estrategias de manejo personalizadas dirigidos a esos riesgos, incluyendo, por supuesto, exámenes de detección más frecuentes y específicos. Por ejemplo, también como sabemos, en la población general, los chequeos de prevención generalmente comienzan a los 40 años, se puede solicitar ecografía, mamografía, eso es lo habitual en la población general, pero cuando una persona tiene la predisposición genética al cáncer, esta evaluación de control de riesgos o de manejo de riesgos puede comenzar incluso a los 20 o 25 años. Ya no solo sería suficiente realizar una ecografía o mamografía, sino agregar otros exámenes como por ejemplo la resonancia de mamas. También el saber de este riesgo, si una persona tiene esta predisposición genética, nos permite evaluar la posibilidad de la administración de terapias dirigidas, por ejemplo los inhibidores PARP, que en una de las exposiciones lo van a detallar. También el saber de este riesgo también nos permite el manejo quirúrgico,
quién en la familia de ese paciente también tiene este alto riesgo, este mayor riesgo, y también en ellos podemos prevenir y también nos permite una detección precoz. Eso es muy valioso para nosotros, bueno, en general para los pacientes y para sus familias. Por supuesto, y de este modo se mejoran las posibilidades de supervivencia y de calidad de vida. En cuanto a las causas del cáncer de mama, se considera que el 80% corresponde al cáncer de mama esporádico, es decir, el que no es el cáncer hereditario. Entre el 15 y el 20% corresponde al cáncer de mama familiar, en el cual hay una obligación de cáncer en la familia, hay varios individuos en la familia que presentan cáncer, pero que no se ha logrado identificar un gen relacionado, y se considera que entre un 5 al 10% corresponde al cáncer hereditario. En este 5 al 10% tenemos genes de mayor riesgo, genes de alta penetrancia. Por ejemplo, el gen BRCA1 y BRCA2, que son los más frecuentes y los más conocidos, que se relacionan con el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Otro gen de alta penetrancia es el gen de P53, que está relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni, en el cual la persona, además de tener un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, también tiene riesgo para desarrollar, por ejemplo, cáncer o tumores a nivel del sistema nervioso central, leucemia, osteosarcoma, entre otros. Otro gen de alta penetrancia o de alto riesgo es el gen STK11, relacionado al síndrome de Lewy-Jeter, en el cual la persona, además del cáncer de mama, tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer a nivel gástrico, a nivel de colon. Otro gen de alta penetrancia es el gen CDH1, que está relacionado con el cáncer de mama tricular o lobular, pero además también tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer gástrico difuso. Hay otro gen que es el síndrome, el gen PT, que está asociado al síndrome de Code, en el cual la persona tiene alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de tiroides. Y el gen PALB2, que el fenotipo o el riesgo es bastante similar al del gen BRCA2. Tenemos otros genes de moderada penetrancia, de moderado riesgo, por ejemplo el gen ATM, CHEK2, BIP1, entre otros. Y hay un estudio que nos permite evaluar a varios estos genes relacionados con el cáncer de mama, pero también nos permite evaluar genes relacionados a diferentes tipos de tumores o cáncer. Es el estudio de secuenciación de siguiente generación, o NGS, en el cual se pueden examinar varios genes de forma simultánea, que es un panel de genes. Por supuesto, esto nos permite un menor costo económico y facilitando así la identificación de los individuos y las familias con riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama. Ahora, en cuanto a los criterios de preferencia, las personas con una o más de las siguientes características tienen una mayor probabilidad de tener una predisposición genética al cáncer de mama. Entre la historia personal tenemos en primer lugar la edad de presentación del cáncer de mama. Cuando una persona desarrolla el cáncer de mama por debajo o igual de los 50 años, hay mayor probabilidad de que el cáncer esté asociado a un síndrome hereditario o síndrome genético. Independientemente de la edad, es decir, a cualquier edad que se pueda presentar el cáncer de mama, cuando el tumor, cuando el cáncer tiene la característica de ser triple negativo, también nos puede llevar a la sospecha de la posibilidad de que se esté asociado a un síndrome hereditario. Esto independientemente, incluso si en la familia no hay antecedentes de cáncer, sino que es antecedentes de cáncer en la familia, así el cáncer se presentará a los 50, 55, 60 años. Por esta característica de ser triple negativo, también nos lleva a la sospecha y aumentaría una evaluación de genética con posterior realización del estudio genético. También cuando se presenta múltiples primarios de cáncer de mama, por ejemplo cáncer de mama bilateral o focal, hay otra característica cuando el cáncer es de tipo lobular o lobular y que la persona o la familia hay antecedentes de cáncer gástrico difuso. En el caso de los varones, si se presenta el cáncer de mama, también es un criterio de evaluación por genética y posterior realización de un estudio genético. También cuando hay un antecedente o tiene la sensibilidad para la esperanza, y
nivel germinal, pero también a nivel somático o voluntario. Independientemente también de la edad, que edad se presenta el cáncer de mama, tenemos por supuesto los antecedentes en la familia. En la familia, cuando hay más de un familiar con diagnóstico de cáncer de mama, pero ese familiar que haya desarrollado el cáncer de mama por debajo de los 50 años, cuando en la familia hay antecedentes de varones que han desarrollado cáncer de mama, o cuando hay antecedentes de cáncer de ovario, de páncreas o próstata metastásico, también es un criterio de evaluación por genética y posibilidad de hacer el estudio genético. También cuando en la familia hay más o hay 3 o más familiares con el diagnóstico de cáncer de mama o de próstata por una rama, ya sea paterna o materna, esto independientemente de la edad. Básicamente estos son los criterios generales o principales por los cuales podríamos sospechar que el cáncer está asociado a un síndrome hereditario, un síndrome genético, y por lo tanto meritaría una evaluación de genética y alta probabilidad de que se pueda realizar un estudio genético. En cuanto a la asesoría genética en el cáncer hereditario, este se hace a través de una consulta externa. Generalmente en nuestro país se es realizado por un médico genetista, pero también, sobre todo en otros países, puede ser realizado por profesionales de salud que también estén dentro de la rama de oncología, pero además tengan una formación en la asesoría genética a través de maestrías o subespecialidades, entre otros. Entonces, la evaluación del riesgo de cáncer hereditario, como comentamos, y el asesoramiento genético son procesos importantes para identificar a las personas con alto riesgo para que sean manejados de manera personalizada. Este proceso, esta asesoría es un proceso que incluye la recopilación detallada de los antecedentes, tanto personales como familiares, así como realizar la prueba genética. No en todas las evaluaciones o asesorías genéticas se solicita un estudio genético, por supuesto va a depender muchísimo de los antecedentes personales y familiares. El asesoramiento genético ayuda a los pacientes a entender las implicaciones de los resultados y tomar las decisiones informadas sobre su salud. En la asesoría genética tenemos 2 etapas principales, que es pre-test y post-test. Generalmente se solicita un estudio genético, por ejemplo, si cumple los criterios mencionados anteriormente, pero como le comunicaba, a veces no se realiza, ¿no? Por ejemplo, si es que no cumpliera estos criterios sobre todo. Entonces, en el pre-test, se recopila la información, la historia personal, muy importante la edad actual del paciente, el diagnóstico, el tipo de cáncer de mama, por ejemplo, si es tipo ductal, si es tipo lobular, que nos pueda llevar a una asociación de algún síndrome genético, si es bilateral o unilateral, el tratamiento médico que la persona esté recibiendo, radioterapia, quimioterapia, el manejo quirúrgico que haya recibido. Esto nos ayuda para, si es que se determina que existe una predisposición genética, nos permita saber cómo va a ser la vigilancia posterior a ese resultado. Generalmente, muy importante es contar con informes anatomopatológicos del tipo de tumor, y ya sea tanto lesiones malignas como benignas. En cuanto a los antecedentes personales, es importante también recopilar información del uso de métodos anticonceptivos, historia reproductiva, exposición a determinados productos químicos u otros, consumo de alcohol, drogas y también otros antecedentes patológicos. En cuanto a la historia familiar, lo que se recopila es información generalmente de los familiares de primer, segundo y tercer grado, y en ellos, sobre todo, se describen los familiares con diagnóstico de cáncer, también en ellos la edad de presentación del cáncer, el tipo de cáncer que han presentado y si alguno de ellos se ha realizado un estudio genético. El examen físico también, por supuesto, es importante porque, sobre todo, nos permite determinar si, o evaluar si están presentes ciertas características de síndromes genéticos. Por ejemplo, aquí vemos las lesiones papilomatosas, muy características del síndrome de COVID. Eso nos llevaría a la sospecha o se orientaría a qué síndrome o qué gen está implicado. El otro de el síndrome de Peutz-Jeghers, que tiene
importancia al paciente de realizar un estudio genético para determinar la predisposición genética. ¿Cómo se hace? Se tiene que informar sobre los posibles resultados de las pruebas. Si se tiene un resultado positivo, es decir, que la persona es portador de una variante patogénica o variante probablemente patogénica. Haciendo un paréntesis, estas variantes patogénicas son cambios en el ADN de un determinado, en la secuencia del ADN de un determinado gen. Este gen generalmente está relacionado como causa del cáncer que ha presentado la persona o que predispone a la persona a obtener una mayor predisposición a desarrollar el cáncer. Un resultado negativo, es decir, donde no se detecte, generalmente estamos hablando de un estudio de NGS, es decir, donde se han analizado varios genes. Se tiene un resultado negativo, no informativo, por ejemplo, cuando tenemos las características personales y familiares que nos lleven a la sospecha de que es hereditario, pero no se detecte ningún cambio en una variante o variante patogénica. Un resultado negativo verdadero es cuando la persona no es portador de una variante genética ya conocida en la familia. Y otro resultado que podemos obtener, el tercer resultado que podríamos obtener, son variantes inciertas o variantes de significado incierto. Estas variantes, al momento del análisis, no hay evidencia suficiente que nos asocie con la enfermedad, en este caso el cáncer, y generalmente no hay cambios en el manejo clínico. Es muy importante, por supuesto, el consentimiento informado. Generalmente tiene que ser escrito y documentado. Y también es necesario informar al paciente cómo se realizará la entrega, cómo se informará, en cuánto tiempo se informará y se entregará el resultado. Y es muy importante, o dentro de lo posible, es solicitar al paciente que nos pueda dar un dato de un familiar al cual se puede entregar el resultado en caso de que no pueda recibir. También es muy importante informar sobre las posibles opciones de manejo, sobre todo, por supuesto, si es que se identifica una variante patogénica, es decir, una variante que esté asociada al cáncer que presentó o está asociada a un síndrome genético, tanto el control de riesgos como reducción de riesgos. Es importante también informar que este resultado podría formar parte de la evaluación del médico tratante, como mencionábamos los inhibidores PARP, por ejemplo. Y también es importante explicarle que este estudio, este resultado del estudio genético también podría tener implicaciones en la información y la evaluación de los familiares. Bueno, en cuanto al estudio genético, como mencionaba, uno de los principales estudios que se realiza es este estudio de NGS o de siguiente generación, que en general analizan simultáneamente un conjunto de genes asociados con un determinado fenotipo de cáncer familiar o múltiples fenotipos. Los antecedentes personales y familiares pueden explicarse por diversos síndromes genéticos o por diversos genes. Por ejemplo, el cáncer de mama ductal puede estar como resultado de una variante patogénica a nivel de gen BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM. Entonces, el poder analizar en grupo estos genes es más eficiente y rentable si aumentan el rendimiento de la detección de variantes patogénicas en un gen o en varios genes. En realidad es poco probable que una misma persona, en una misma familia, se presenten variantes patogénicas en más de dos genes. Generalmente es un gen implicado, pero sí, por supuesto, hay familias y personas que tienen variantes patogénicas en dos genes, ¿no? Por ejemplo, pueden tener variantes patogénicas en el gen BRCA2 y PALB2, por ejemplo, pero es menos probable identificar o detectar esas familias o esas personas. Otro estudio que se realiza es el estudio por secuenciación Sanger, que en general se realiza para la evaluación de los familiares, para identificar quién es portador en la familia de la variante patogénica. Entre otros exámenes tenemos el estudio de MERET-BA, Exoma, entre otros. Entonces, la otra etapa importante es el estudio o es la etapa de post-test. En esta etapa se explica es necesaria la interpretación de los resultados en el contexto de los antecedentes personales y familiares de cáncer. Se discute de los riesgos asociados y opciones de manejo recomendados para el control y reducción de riesgos.
podemos tener tres resultados. Uno de ellos es un resultado positivo, como comentábamos, y el paciente con un diagnóstico de cáncer y detección de una variante patogénica, por supuesto, puede tener un mayor riesgo de padecer segundos primarios adicionales en el futuro. Y como he mencionado, eso es muy importante porque el tener este riesgo, que en el caso del cáncer hereditario genético, estos riesgos, esta información es más precisa en cuanto a los riesgos, a diferencia del cáncer esporádico. Generalmente esta información de riesgo es más precisa, ¿no? Incluso nos puede dar en valores absolutos o riesgos absolutos. La estimación de riesgos, se evalúa la estimación de riesgos específicos de cáncer asociado a la variante patogénica y se informa de estos al paciente. Generalmente, como mencionaba, es referible en riesgos absolutos, por ejemplo, 70-80% de riesgo asociado, y generalmente, por supuesto, el manejo es a través de un equipo multidisciplinario. También es importante explicar la importancia de informar a los familiares. Generalmente, y por supuesto es muy importante que si se evalúa a los familiares, es importante primero que también reciban una asesoría genética para explicarles el porqué y para qué se realiza el estudio genético. Y como comentábamos, esta evaluación de los familiares también nos permite evaluar el riesgo y prevenir o una detección temprana del cáncer de mama. Se considera también muy importante que después de hacer la entrega de un resultado positivo, bueno, en general cuando se entrega un resultado de este estudio, un reforzamiento de la asesoría genética post-test. Generalmente en esta asesoría, en este reforzamiento, nuevamente se explican los resultados, las preguntas que pueda tener el paciente, la persona o la familia, y esto permite incluso una mayor adherencia para el seguimiento y para el posterior manejo. En cuanto al resultado, un resultado negativo, es decir, cuando no se detecta ninguna variante patogénica en este estudio, pues si bien nos podría indicar que aleja la probabilidad de predisposición genética a cáncer, pero en algunos casos no descarta completamente, sobre todo si hay antecedentes personales y familiares de cáncer. Por ejemplo, si una persona tiene o desarrolla cáncer de mama a los 47 años y no hay antecedentes de cáncer en la familia, un resultado negativo sí nos podría acercar o estar asociados más al cáncer esporádico, al cáncer convencional. Pero si tenemos una persona que ha desarrollado el cáncer de mama a los 30 años, es bilateral y además tiene antecedentes de cáncer en la familia también a una edad temprana, un resultado negativo no nos descarta, por supuesto, completamente. Y se podría hacer en esta familia con varios antecedentes de cáncer y con una edad temprana de desarrollo del cáncer, también existe una posibilidad de manejo de riesgos por los antecedentes, o sea, guiarnos por los antecedentes personales y familiares para hacer también un seguimiento clínico. ¿Por qué podríamos tener un resultado negativo, por ejemplo, en esta familia? Puede deberse a limitaciones de la tecnología, que la tecnología no haya detectado la variante relacionada, que en este panel no esté incluido el gen, por supuesto. Es por eso que al momento de la elección del estudio tenemos que contemplar el fenotipo, o sea, las características clínicas, del diagnóstico de la persona, los antecedentes familiares, para elegir el estudio más idóneo, ¿no? Que contemple todos los genes relacionados al fenotipo. Y también que haya otra variante en la familia, es decir, que el paciente no sea portador de la variante que sí está presente en el resto de los familiares. Es muy importante, si tenemos un resultado negativo, incluso una actualización periódica de los antecedentes personales y familiares de cáncer, esto con la posibilidad de
realidad no se considera hacer el manejo quirúrgico, como les mencionaba, estas cirugías reductoras de riesgo, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Pero estos tienen que ser discutidos. Esto va a depender de los antecedentes personales y familiares o de Buscaliente, que en las siguientes exposiciones lo van a explicar con mayor detalle. Cuando se detectan estas variantes de significado incierto, lo que sí está estipulado internacionalmente es que se vayan actualizando periódicamente, porque estas se pueden reclasificar. La gran mayoría, el 80-90%, se clasifican como variantes benignas o probablemente benignas, o sea, es decir, que no están asociados al cáncer o no están asociados a un riesgo mayor, y solamente en un 10-20% se pueden reclasificar como variantes patogénicas. Por ejemplo, cuando estas variantes se detectan en otras familias, en otra parte del mundo, y también tienen el mismo fenotipo, o cuando se hacen ensayos clínicos, se pueden sumar evidencia para que puedan ser reclasificadas tanto como patogénicas o como benignas. Entonces, cuando se detectan estas variantes, siempre es importante ir actualizando la información y la bibliografía. Bueno, y las consideraciones éticas en la evaluación de genética tenemos 4 pilares. Una de ellas es la privacidad y confidencialidad. La evaluación de genética genera una información sensible, como comentábamos, sobre los riesgos no solo de la persona, sino también de la familia. La privacidad y la confidencialidad de los datos genéticos, por supuesto, tienen que ser protegidos. Esto implica que deben establecerse protocolos para el manejo y la protección de la información, así como para garantizar el consentimiento informado del paciente, que comentamos que es muy importante. Otro punto es la toma de decisiones autónomas. La evaluación de genética puede generar resultados complejos, como hemos visto y vamos a seguir en nuestras exposiciones. Los pacientes deben ser informados sobre la naturaleza de las pruebas, los posibles resultados y las implicaciones para la toma de decisiones. Y el proceso debe ser transparente y permitir que el paciente tome decisiones autónomas. Por ejemplo, el paciente tiene la autonomía de informar o no a los familiares. Si bien nosotros podemos explicarles la importancia de evaluar a los familiares para saber el riesgo y prevenir en ellos, ellos tienen la decisión de informar o no a los familiares, y ellos también tienen la decisión del manejo de acuerdo a los riesgos, tienen la decisión de si acceden a la cirugía reductora de riesgos o los otros